Buenos días, el tema de hoy es abnegados. Vamos al libro de Marcos, capítulo 12, verso 30. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Abnegados. Encontramos al Señor Jesucristo. ¿Qué es lo que Él nos pide para poder seguir al Señor? El ser abnegados es poder despojarnos, desligarnos de toda nuestra humanidad. Deseos, pasiones, sueños, anhelos, metas, prioridades que usted y yo tengamos. Mire que el primer mandamiento que nos manda Él: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. ¿Será que cuando miramos abnegados cumplimos este mandamiento? Amarlo a Él con todo el corazón, con toda el alma, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas. A veces lo amamos de corazón, pero no con nuestra alma, porque son las pasiones, los deseos, no lo entregamos con nuestra mente. Hay veces esa mente lujuriosa, pecaminosa, incierta, insípida, insegura, inconstante, inestable, porque como no estudiamos la palabra, pero dice que también con todas nuestras fuerzas. Hay veces nuestras fuerzas las usamos para estar trabajando, estar jugando, estar metidos en otras cosas, menos en las cosas del Señor. Y es que el Señor hoy nos está llamando a que usted y yo debemos estar abnegados. Y es un espíritu que significa más que simplemente comprometerse con algo que usted y yo a veces hacemos. Pero yo voy los domingos, yo busco de Dios, yo voy a la iglesia, a las reuniones que tenemos en la iglesia, voy a las reuniones que tenemos entre semana, yo estoy en la alabanza, o yo estoy en la oración, o yo estoy en el servicio dentro de la iglesia, yo estoy en el comprometido con las cosas de la iglesia. Pero ¿será que usted fuera de la iglesia si está esa abnegación en su vida? Mire que antiguamente, en el Antiguo Testamento nos habla que el Señor les pedía al pueblo un cordero. Les pedía un cordero sin tacha ni mancha. Decía que no podía estar cojo ni enfermo. Les pedía un cordero joven, pero que estuviera sano, para sacrificio. Por eso encontramos el mejor sacrificio que nos envió el Señor, el Padre Dios, a Jesús. Dice que un cordero sin tacha ni mancha. El Señor Jesús nunca se contaminó de pecado. El mejor cordero, el cordero inmolado de Dios, Jesucristo. Como el Señor, el Padre, nos da el mejor ejemplo, dando a su Hijo. Se abnegó a Él mismo. La abnegación del Señor podía no haber enviado a su unigénito, a su único Hijo, por usted y yo que somos pecadores, infieles, inconstantes, inseguros, que muchas veces le pecamos contra el Señor y seguimos todavía pidiéndole perdón al Señor, y que vivimos es por la misericordia del Señor. Pero cuando entramos a ser abnegados es despojarnos de nuestra humanidad. Así como lo habla aquí el Señor Jesucristo, es amarlo a Él por encima de todo. Mire que cuando nos dice aquí que lo amemos a Él de todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente y con todas nuestras fuerzas, que es el principal mandamiento, es amarlo por encima del yo. De lo que yo pienso, yo quiero, yo deseo, yo anhelo, yo voy a comprar, voy a hacer, voy a traer, por encima de todas las prioridades que usted y yo podamos tener. Es amarlo a Él. Y si no lo amamos a Él por encima de todas nuestras prioridades, ¿cómo habrá una abnegación delante del Señor? No habrá ninguna abnegación, ya que está primeramente nuestras prioridades, está primeramente nuestros deseos, que lo que pensamos o queremos. Mire que el apóstol Pablo nos lo habla en el libro Romanos, capítulo 12:1. Dice así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. El Señor Jesús presentó su vida, su humanidad, su cuerpo para ser sacrificado, pero no lo prestó para el pecado. Cuando encontramos aquí el apóstol Pablo que nos habla que nosotros debemos presentar nuestro cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable delante del Señor, es que usted y yo no podemos ya tomar este cuerpo cuando estamos en la vida cristiana para lo que hacíamos antes, prestarlo para el pecado, el vicio, el alcohol, la fornicación, la inmoralidad sexual, las palabras, las ataduras, las maldiciones, muchas cosas que prestábamos nuestro cuerpo cuando estábamos en el mundo. Por eso que lo presentemos como ese sacrificio. Si el Señor se presentó como sacrificio vivo y santo, agradable ante el Señor, del Padre, ¿cómo no nos podemos presentar delante de nuestro Señor Jesucristo como ese sacrificio vivo y santo, agradable? O sea, ya nuestro cuerpo no nos pertenece, le pertenece al Espíritu Santo. Y es abnegarnos a lo que usted y yo hacíamos antes, lo que prestábamos nuestro cuerpo para la inmoralidad, como le decía, el vicio, el alcohol, las malas palabras, malos tratos, para tatuarnos, bueno, tantas cosas que el mundo nos vende que podemos hacer con nuestro cuerpo. Pero aquí ya entramos en la abnegación, porque entramos directamente a ofrecerle ese cuerpo al Señor. Por eso ese espíritu de abnegación es negarnos a nosotros mismos. Y es significar que usted y yo debemos hacer la voluntad del Señor.
cueste lo que nos cueste. Significa que estamos listos para poder sufrir adversidades, inconvenientes, circunstancias adversas. Pero en el poder del Señor todo lo venceremos, porque como lo dice la palabra, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. En Él nos fortalece, pero en Él seremos victoriosos. No en nuestra humanidad, nuestras emociones, nuestros pensamientos. Por eso, mire que el Señor nos está llamando hoy a que usted y yo debemos ser abnegados. Pero es abnegados a la luz de las Escrituras, abnegados, dispuestos a entregarnos a la voluntad del Señor y que logre a través de nuestras vidas. Porque todavía llegamos a la vida cristiana, pero tenemos todavía cosas del mundo y no le vemos nada de malo. Cierto, yo no le veo malo a yo fumar un cigarrillo, yo no le veo malo tomarme unas cervezas el fin de semana, no le veo nada de malo. O sea, no somos abnegados delante de la presencia del Señor, porque todavía usamos ese cuerpo para lo que hacíamos en el mundo. No lo hacemos como lo hacíamos anteriormente. Una persona decía, bueno, pero ya no tomo tanto como antes, yo ya no fumo tanto como antes, ya no soy tan grosero como antes, mire que yo ya he cambiado. ¿Quién dijo? Cuando vemos en la palabra, cuando miramos al apóstol Pablo, el cambio de él fue inmediato. Tuvo un encuentro con el Señor Jesucristo en camino a Damasco y el cambio fue instantáneo. Dice que duró 3 días ciego, pero esos 3 días fue el encuentro con el Señor Jesús. Encontramos a un Saulo de Tarso, a un Pablo de Tarso, un hombre totalmente transformado por el Espíritu de Dios. ¿Y por qué nosotros decimos, es que voy cambiando poco a poco? No me afane, no me acelere. Yo ya por lo menos estoy cambiando poco a poco, estoy dejando el vicio, estoy dejando la mentira, estoy dejando la fornicación, poco a poco, téngame paciencia. ¿Cómo así? O sea, nosotros le decimos al Señor aún que nos tenga paciencia cuando nos sacó del reino de las tinieblas a su luz admirable. A veces le ponemos condiciones al Señor para llegar a ser personas abnegadas a Él. Bueno, yo tomo esto, pero déjeme esto. Yo tomo esto, pero quiero también hacer esto todavía. Todavía me falta un poquito dejarlo. No, como que no hay que seamos radicales para el Señor. El Señor Jesús fue un hombre radical. Él fue radical. Él vino a tomar posesión en la tierra cuando vino a habitar en un cuerpo humano y vino a demostrarnos que Él pudo vencer a través de la cruz del Calvario, pero también cómo lo hicieron sus discípulos. Dice que sus discípulos fueron totalmente diferentes después de que el Señor Jesucristo los formó en esta tierra y cuando fueron guiados por el Espíritu Santo. Eso lo podemos encontrar en el libro de Hechos, los milagros y prodigios que el Señor hizo a través del Espíritu Santo, a través de sus discípulos. Así mismo quiere hacer el Señor con usted y conmigo. Quiere llevarnos a ese cambio, a esa transformación para que usted y yo podamos conocer e entender qué es lo que el Señor quiere hacer con cada uno de nosotros. Por eso el mismo Señor lo habla en el libro de Mateo capítulo 16 verso 24. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Mire que aún los mismos discípulos el Señor los confrontó y los llevó a negarse a sí mismos. Pero mire que ninguno fue obligado, porque dicen que muchos seguían a Jesús. Dice la palabra, muchos. Estaba el joven rico, que el joven rico no fue capaz de dejar sus bienes. Estaba el joven que tenía que ir a enterrar a su padre, que el Señor le dice, deje que los muertos se entierren a sus muertos. Bueno, muchos otros que seguían al Señor, pero no querían dejar su vida en este mundo por seguir a Jesús. No querían dejar sus bienes, sus cosas por seguir a Jesús. Y aquí el Señor nos llama a que negarnos a nosotros mismos. Ahí lo dice. Dice, entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese. O sea, prácticamente abnegados a sí mismos y tome su cruz y sígame. ¿Será que usted y yo somos abnegados al Señor? ¿O será que todavía le decimos, Señor, pero que todavía me falta esto, no he podido dejar esto, todavía estoy luchando contra esto, espéreme un tiempito más y yo sé que lo puedo hacer, yo sé que puedo entrar y obrar? Ahí el Señor nos está llamando a usted de mí. Encontramos en el libro el mismo Señor Jesús hablando en Mateo 6:33. El mismo dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas os serán añadidas. Pero mire que si usted y yo no nos abnegamos al Señor, todavía estamos luchando y mirando cómo trabajar con las cosas de este mundo. Y no hemos podido dejar realmente lo de este mundo para seguir realmente al Señor de todo corazón. Y los abnegados son los que primeramente buscamos el reino de Dios y su justicia, pero también dejamos de lado todo lo que nos ata a este mundo. No la prioridad, porque hay personas que dicen, pero es que yo tengo que trabajar. Yo no estoy diciendo que usted no trabaje, que no avance en las cosas que usted tiene que avanzar y evolucionar para suplir en su casa o en su familia, pero no que debe ser su prioridad. Cuando entramos a ser abnegados, realmente una dependencia del Señor. Como le decía en Mateo 6:33, más buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. O sea, yo debo levantarme primeramente, buscar el reino de Dios en clamor, oración, intercesión, ayuno, meditación, estudio y la palabra, para que el Señor sea desarraigando de mí todo lo que me ata a este mundo para ser un hombre, una mujer abnegados a su propósito, a su llamado, a su palabra, a su voluntad, a este plan perfecto que ya ha asignado para su vida y para mi vida, así como lo hizo con sus apóstoles. Le clamo, le pido al Señor que usted y yo seamos abnegados,
pero con el conocimiento de la palabra, pero también en la dirección del Espíritu Santo para que haya convicción y entendimiento en Cristo Jesús.